Bueno, seguimos. Continuem en les jornades de cultura popular. Fet el cafè, anem a parlar ara en don Juan Manuel Aragonés Beltrán. Castellonero de Soca, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de Madrid. Diplomado en Hidrogeología y en Hidrología Superficial y Subterránea. Metido en arena, amplió sus estudios en la Geological Survey de Estados Unidos en Denver. Profesor de Geología Aplicada e Hidrogeología de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Valencia. Ingresa en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos del Estado. A lo largo de su vida profesional, ha trabajado en hidrogeología en el Servicio Geológico de Obras Públicas y en urbanismo en la Consellería de la Generalitat Valenciana y en el Servicio de Carreteras del Estado. Fue director provincial del Ministerio de Obras Públicas en Castellón. Fue también comisario de Aguas y luego presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia. Presidente de la Red Internacional de Organismos de Cuenca y de las sociedades estatales Agua del Júcar y Trasagua. Y director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid. Con este bagaje estamos seguros de que su aportación a estas jornadas por medio de la comunicación sobre las infraestructuras será potente e importante. Pero no queremos dejar de subrayar también su compromiso social con Castellón y con la sociedad. Ha sido director de Cáritas Diocesana de Segorbe de Castellón durante prácticamente 2 décadas y ha tenido reconocimientos como la Medalla al Mérito Profesional y la Medalla de Honor de su Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Así pues, aparte del reconocimiento social, aparte de su labor pedagógica, científica y política también, tiene el reconocimiento de los propios compañeros de profesión. Para las jornadas es un lujo disponer de su conocimiento y aportación y estoy seguro y estamos seguros de que será interesantísima para todos ustedes. Tiene la palabra el profesor don Juan Manuel Aragonés Beltrán. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a participar en estas jornadas. Es cierto que ya estoy jubilado de hace una serie de años, pero no deja de ser una satisfacción poder contar algunas cosas, aunque estén a lo mejor un poco no tan actualizadas como si estuviera yo en este momento trabajando sobre ellas. Bien, en la ponencia quiero comentar algo ligeramente porque los otros ponentes ya han estado hablando de algunas cuestiones, como por ejemplo, cuál es el origen de la formación de la Plana de Castellón y cuáles son sus características, ya lo han dicho. Es decir, es una formación cuaternaria, constituida probablemente no hace más allá de 60 o 70.000 años, poco a poco, con unos materiales cuaternarios de gravas, de arenas, de arcillas, intercalaciones de conglomerados calizos, básicamente, conglomerados más duros, y eso ha hecho, con una pendiente además hacia el mar, que prácticamente se corta en el término de Castellón, a partir del Camino de la Donación. Del Camino de la Donación corta lo que es la plana, diríamos, normal, que lleva su pendiente, y pasa a ser
ya prácticamente llana y, como incluso ha comentado antes Pepe Pascual, incluso algunas zonas de la marjalería están por debajo o muy cerca de lo que es el nivel del mar. Esto, a su vez, condiciona todo. Y ya paso a hablar de infraestructuras. Infraestructuras hay de muchos tipos. Hay infraestructuras de abastecimiento, es decir, preparación de las forma de que lleve el agua a las ciudades y a las casas. Y también, por supuesto, a los riegos, pero dejo el abastecimiento. Aquí en Castellón, concretamente, y se dijo ayer, el abastecimiento de Castellón es a base de pozos, a través del Fomento de Aguas Castellonense, mediante una concesión compleja de por sí, porque las aguas subterráneas eran privadas antes de 1985, con la nueva Ley de Aguas, se juntan los dos regímenes, pero procede de pozos. Y aunque en origen, y también se comentó ayer, en origen está en unas fuentes que se sumergieron con motivo de la construcción del embalse de María Cristina, con un pleito, además de final del siglo XIX y primeros del siglo XX, respecto a las primeras fuentes que estaban en el Molí de Soloni por una parte y más abajo en el Molí Mercader, que fueron los primeros aguas que tuvieron concesión para abastecer a Castellón. Aquello no llevó adelante, entre otras cosas, porque la Rambla y las propias condiciones de las fuentes eran, vamos a decir, estacionales, y por lo tanto no podía depender el abastecimiento, y mucho menos una población de ello. Y de ahí la perforación de pozos. Esto coincide con otra cuestión, y es que hay un avance importante. Hasta finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, los pozos están excavados a mano, por lo tanto no tienen allá mucha más profundidad, son anchos de diámetro y no pueden tener mucha profundidad simplemente porque no había posibilidad de sacar el agua que se iba encontrando debajo. El avance de las perforaciones petrolíferas hizo que se trasladara ese avance técnico a los pozos. Y por lo tanto empezaron a hacerse pozos con perforadoras, con intubaciones y por lo tanto de muchísima más profundidad. Eso dio lugar a que se hicieran pozos de más capacidad y que pudiera sacarse agua del acuífero. El acuífero de la Plana, como se ha comentado, tiene una alimentación grande y por lo tanto tiene un almacenamiento. El acuífero es un almacén, es un embalse subterráneo, con unas características, pero es un embalse, como ayer comentaba la profesora Renau. Y, efectivamente, hay una serie de pozos que dan caudales importantes, entre ellos los que abastecen a Castellón. Caudales del orden de 2.000, 3.000 litros por minuto que permiten garantizar unos determinados caudales. Precisamente el embalse subterráneo permite una variación de niveles en los pozos, de forma que si hay menos alimentación bajan los niveles, aumenta, digamos, la cantidad de electricidad que hay que poner en las bombas para subir el agua, pero se sigue teniendo esa agua garantizada. Como ayer dijo la profesora Renau, eso es una garantía importante, independientemente de que también dentro de los planes de cuenca hay garantizado un caudal posible del río Mijares hacia el abastecimiento de Castellón. Aquí en Castellón no han hecho falta plantas potabilizadoras, pero es otra infraestructura para abastecimiento. No han hecho falta porque las aguas subterráneas, el medio natural, es un medio que es autodepurator, se autodepura. Es decir, las aguas, en filtrar por la superficie hacia el subsuelo, pierden una serie de características. Por ejemplo, una de los temas es que los elementos orgánicos quedan detenidos en el suelo. No así otros elementos químicos, por ejemplo, pueden ser los fosfatos, los carbonatos y sobre todo los nitratos, que esos sí pasan al interior. Y que aquí, en el acuífero de la Plana, no deja de ser un problema porque la parte de superficie de regadío es una superficie que se riega con abonos nitrogenados y, por lo tanto, hay una posibilidad y, de hecho, se ha detectado un cierto aumento de los nitratos. Con lo cual,
puede llegar algún momento en que se pongan de manifiesto la posibilidad de potabilizar en parte ese agua. Se vería si era mejor eso o traer el agua buena del río Mijares dentro de las concesiones que están previstas en el Convenio General y en el Plan de Cuenca. Otras infraestructuras, consecuencia de que las poblaciones pasan a tener agua potable en las casas, esa consecuencia es inmediatamente que crean unos residuos de agua de saneamiento. Y entonces ahí están las infraestructuras de saneamiento, toda la red de recogida de las aguas residuales urbanas, que tienen toda una problemática y que en parte también ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo. Aquí en Castellón tenemos una ventaja y era que se tenía una red de acequias a partir de la acequia mayor, con lo cual había un vertido de esas aguas más o menos concentrado, la famosa acequia de Antrilles, de aguas residuales. Por otra parte, las que se vertían en las acequias eran aguas con nutrientes y, por lo tanto, no demasiado problemáticas, mientras no ha habido mucha industria dentro de la ciudad, para poderse regar con ellas. Pero, efectivamente, otro tema que también está relacionado con las infraestructuras de saneamiento son la problemática de la recogida de las aguas pluviales. Y si los saneamientos tienen que, las instalaciones de saneamiento tienen que ser unitarias, es decir, recogen las aguas pluviales también, o simplemente separativas. Y eso también plantea otra serie de cuestiones relacionadas con lo que es el urbanismo y de las ciudades, y es un tema que está encima de la mesa. Concretamente, también aquí en Castellón, la ventaja es que las aguas pluviales tienen un punto de vertido claro, que es el propio río Seco, pero sobre todo la pendiente. Por eso empezaba hablando de la Plana con su pendiente. Eso es lo que hace, a través de las acequias, también que las aguas pluviales vayan saliendo de la ciudad y vayan recogiendo. Es cierto que ha habido que hacer infraestructuras, una está por debajo del Caminás, hay otra que está por debajo de la Ronda, etcétera, que recogen parte de esas aguas pluviales. Y en algunos casos esa red de pluviales tiene algún vertido, que como se puede ver en la propia Río Seco, a la altura del puente del Caminás, que allí desemboca ese colector, y entonces pues efectivamente tiene algún vertido. No debería ser, pero bueno, está. También es cierto que cuando hay aguas pluviales, porque llueve, no es un tema que sea muy normal la lluvia aquí en la zona de Castellón, pero cuando llueve, pues evidentemente arrastra y no tiene importancia. Otra cuestión también relacionada con las infraestructuras de saneamiento son la planta depuradora. No voy a detenerme porque eso daría lugar a una conferencia nueva, que aquí en Castellón ha ido pasando de una depuración puramente secundaria, es decir, quitar todos los elementos, tanto los elementos sólidos como los elementos orgánicos, ir depurándolos, a pasar a un terciario que llega ya, a su vez, a poner las aguas mucho mejores, más puras, vamos a llamarle así, y de momento no hay nada más. Si tuviera en su caso que pasarse, hiciera falta, que no será el caso probablemente, por lo menos de momento, a pasar a otro tipo, pues habría que hacer un tratamiento de más importancia. Pero, a pesar de todo, claro, tenemos una cuestión, que es que las playas, el agua termina yendo a las playas. Y todos los que tenemos una cierta edad hemos conocido, pues en las playas nuestras, todas ellas, tanto la del Pinar, bueno, no digo nada del Serrallo, pero bueno, la del Pinar, Urugú, etcétera, con elementos flotantes y elementos de... Entonces es cuando se hizo un emisario submarino, otra infraestructura hidráulica relacionada con el saneamiento. El emisario submarino es una tubería que recoge todas las aguas, va por el lecho de la costa y a partir de una distancia alrededor de 2 o 3 kilómetros, que tiene la profundidad ya del lecho, pues está a 25, 30, 40 metros, a partir de ese momento sale dentro del mar, se produce, por lo tanto, una dilución y
en principio, tendría que ser suficiente para que no llegara a la costa ese elemento y también esa dilución fuera suficiente para que no contaminar el tema del lecho del mar. Incluso en algunos casos ha propiciado pues, la apertura, o lo que existan unos determinados tipos, por lo menos no han matado los determinados tipos de algas que había por la zona. Pero evidentemente el agua que vaya por el emisario submarino tiene que ser agua procedente de una depuradora, es decir, ha tenido que tener un tratamiento importante porque ya son nada más, diríamos, residuos para que no contamine el mar. Bien, otro tipo de infraestructuras que también se ha hablado aquí esta mañana son las infraestructuras de riego. Y para infraestructuras de riego, aparte de los pozos, que ya hemos comentado algo, tenemos los azudes. Los azudes es toda esa infraestructura, que lo que hacen es simplemente es un elemento estructural en el lecho de un río o de un cauce, pero concretamente de un río, que permite elevar el nivel hasta una determinada cota de donde deriva una acequia, que bien por parte de una entrada en un túnel, como es el caso de la acequia mayor de Castellón y Almazora, o bien directamente a cielo abierto, deriva el agua a ese punto, a esa cota en la cual el azud ha elevado el agua. Evidentemente, al ser instalaciones que están en el lecho de los ríos, tienen que ser instalaciones bien cimentadas, pero normalmente no tiene especiales problemas si en un momento determinado el río las arrastra y las destruye. De hecho, esa ha sido la historia de los azudes pues, prácticamente normales de casi todos los ríos. Hay una excepción que también lo ha comentado Pepe Pascual, que es el tema del Pantané de Santa Quiteria, que en el fondo no es un azud respecto a que no deriva aguas de él, pero sí almacena. Y hay otra excepción que quiero comentarles muy brevemente. La presa de Tous primitiva era un azud de derivación de las aguas del río Júcar hacia el canal Júcar-Turia y, por lo tanto, al riego de la parte y al abastecimiento de Valencia. La consideración de esa presa como azud llevó consigo un cierto, vamos a decir, desatención de su cuidado, porque era un azud y por lo tanto funcionaba solo. Y cuando llegó el año 82, la riada del año 82, evidentemente la presa no funcionaron las compuertas, aunque hubieran funcionado era igual, pasó por encima y destrozó absolutamente el tema y produjo la catástrofe que significa que un volumen de agua del orden de unos 25 o 30 hectómetros cúbicos se fuera hacia abajo, causando los daños aquel. Pero lo digo como un tema de un azud. Los otros azudes están, y se ha habido algunas fotos en el río Mijares, son azudes de derivación de aguas para saltos hidroeléctricos. Es decir, al final el agua siempre circula de aguas arriba a aguas abajo. Pero por canal pueden tener incluso pendientes del orden de 1 por 10.000. O sea, es decir, 1 metro cada 10 kilómetros. Si eso tiene el suelo del canal suficientemente preparado como para que no haya mucho rozamiento. Si hay rozamiento o hay deposiciones de sólidos, habría que darle algo más de pendiente. Pero en general no suele pasar de un 1 por 1000, porque si es mayor puede llegar a esa velocidad, puede llegar a excavar el lecho y las paredes del propio canal. Bien, ejemplos de azudes, ya he comentado el azud de Santa Quiteria, que es el que divide las aguas, el azud del Termet, también se ha hablado, para Vilareal, y el azud de Burriana, aguas abajo, que recoge las aguas para derivar. El azud de Vilareal deriva las aguas por la margen derecha, hacia Vilareal, después Alquerías de Niño Perdido y al final los sobrantes van a Nules, y la parte de Burriana, en que también deriva hacia la derecha la acequia Sobirana y la acequia Llusana, que derivan el agua hacia Burriana, que es el único término de la plana que el 100% del término municipal está regado con aguas del río Mijares. Y por la margen izquierda, inmediatamente abajo de Santa Quiteria, está el azud de Santa Quiteria, que deriva el agua a través del túnel y de la acequia mayor. Decir que el túnel
que atraviesa la parte del cortado del río Mijares hasta llegar a salir a superficie, como se ha comentado también, ese túnel fue en su momento una gran obra de ingeniería, porque no era fácil hacerlo con los medios que se tenía en la época. Se dice que los árabes, cuando llegaron aquí a Castellón, estamos hablando del siglo VIII, del siglo VIII, se encontraron parte de las infraestructuras hechas, porque los que sí conocían muy bien la ingeniería hidráulica eran los romanos. Y por lo tanto, aparte de obras complejas como esta, deberían ya estar más o menos ya realizadas, independientemente de que, claro, en los 500 años que pasaron del siglo VIII al siglo XIII con Jaime I, evidentemente hubo muchos siglos y hubo que arreglar muchas teclas. Bien, canales, otra infraestructura, es decir, ya hemos derivado el agua, se ha hablado ya de la acequia mayor y no voy a referirme más, porque además alguna de las ponencias concretamente habla de estos temas. Sí comentar un detalle sobre los canales de la cota 100 y cota margen derecha y margen izquierda y el canal de la cota 220 que va a Honda. Ya se ha comentado lo que significó el convenio del año 1970, el convenio de bases, la creación del sindicato central y que permitió la construcción del embalse de Arenós. La regulación adicional que iba a permitir ese embalse, que es menos de lo que se pensaba al principio, puesto que la presa tiene el embalse de Arenós tiene una central hidráulica al fondo, en la cola misma, un poco antes de Puebla de Arenoso, que es la central de los Cantos y que el tema de poderla inundar plantea problemas. Pero además, porque hay unos problemas derivados de la estabilidad de los taludes en el propio embalse y que la presa de Arenós es una presa de materiales sueltos y que, claro, las lecciones que se aprendieron consecuencia de no solamente el tema de la presa de Tous, que ya hemos hablado, sino también de otras presas de materiales sueltos, es que es preciso aumentar mucho la seguridad y, por lo tanto, la capacidad de que pueda desaguar la presa sin que pueda pasar por encima, porque si pasa por encima de una presa de materiales sueltos, destroza primero las escolleras de aguas abajo, termina rompiendo el núcleo y, por lo tanto, desapareciendo la presa. Cosa que no pasa en las presas de hormigón y mucho menos las presas como, por ejemplo, María Cristina, como se ha comentado, que está en Arco, pero además por un método que es un tema que resuelve, no solamente son de gravedad, sino que se llaman de gravedad porque funcionan por peso sobre el suelo. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia del canal de la cota 100 margen izquierda? Pues que enlaza con el canal de María Cristina. El canal de María Cristina se construyó al amparo de la propia presa de María Cristina, con una comunidad de regantes específica para un riego de 4.500 hectáreas en la plana de Castellón, las tierras por encima de la acequia real, de la acequia mayor, y por lo tanto eran unas expectativas muy grandes. Aquello hizo que se metieran muchos esfuerzos, incluso después de la guerra, allí se hicieron inyecciones que básicamente las inyecciones fueron para tapar las filtraciones de la presa, porque nunca tenía agua. Entonces había una infraestructura que era un canal que estaba prácticamente seco año tras año tras año. Todo ese tema de esa transformación en regadío pudo salvarse porque se fueron realizando pozos. Entonces hubo una serie de construcciones de pozos a lo largo del canal que permitían llevar que el canal de María Cristina llevaba agua cuando la presa de María Cristina o el embalse de María Cristina estaba prácticamente seco. Ese canal después ha servido mediante una tubería dentro, cuando ya tenía el agua procedente del canal de la cota 100 del río Mijares, para poder poner en carga las zonas de riego por goteo, y por una tubería que va por dentro. Pero, en fin, efectivamente, es un canal que ya digo que iba allí, termina el canal
de la acequia de María Cristina, prácticamente coincidente con el final de la acequia mayor, a la altura, básicamente, bien del Molí de la Font, por una parte, y lo de la Font de la Reina, por una parte, o las cabeceras de la parte del arroz, del coto arrocero. Porque al final el coto arrocero se alimentaba, lógicamente, de las aguas filtradas, de las aguas sobrantes de los riegos, básicamente. Después también tiene una parte de la marjalería, pero eso hablaremos después. Bien. Otras infraestructuras de las que interesa hablar es infraestructuras de almacenamiento y regulación. Las infraestructuras de almacenamiento y regulación suelen ser las presas. Hay también algunas otras, como se ha comentado, el pantano de Santa Quiteria, o puede ser las balsas de riego, pero básicamente son presas. Entonces, la presa de María Cristina tiene un elemento. Se empezó a pensar en ella a final del siglo XIX, hubo una pequeña concesión, hubo sus pleitos correspondientes con los usuarios de los riegos de Benadresa que aprovechaban las fuentes, como antes he comentado, del Molí de Solón y el Molí del Mercader. Después parece que hicieron alguna conducción. Apareció la concesión de aguas para abastecimiento a Castellón, pero el tema de los regantes, las 4.500 hectáreas de tierras, de propietarios de tierras aguas arriba, es lo que hizo y desencadenó que al final se hiciera la presa. La presa empezó en 1913, acabó en 1925, ya pleno funcionamiento. Ya casi desde el principio se vio que perdía agua. Efectivamente, o sea que realmente la presa de María Cristina es una cesta. Los ingenieros que prepararon esto realmente pusieron énfasis, los que prepararon ese proyecto, pusieron énfasis en la capacidad portante del terreno, es decir, la geotecnia, el que fuera capaz los terrenos de soportar la presa y soportar la infraestructura. Y no tanto en la permeabilidad de los materiales sobre los que estaba hecha. Como esos materiales son calizos kársticos, pues hay una serie de canales que, vamos, de grietas, vamos a llamarlas así, en el terreno, por el cual se escapa el agua. Parte de ellas se quisieron resolver con una campaña de sondeos que duró varios años, en los años 40, en principio de los años 40, hasta el punto de que se decía que el cemento que había en la provincia de Castellón se empleaba casi todo para los sondeos de sellado de las grietas del pantano de María Cristina. No sé si era verdad, pero es una cuestión que se dijo. De hecho, yo que estuve en el Servicio Geológico de Obras Públicas, dedicado también a hidrogeología, pero conocía el tema, conocía muchos de los sondistas que trabajaron en estos sondeos. Por una parte se hicieron sondeos para ver los niveles de agua y por otra parte haciendo inyecciones que en muchos casos hubo que abandonar porque no había forma de tapar, de que se recuperara el líquido, el cemento que se estaba metiendo de inyección. Bien, por lo tanto, ¿cómo ha quedado la presa de María Cristina? Que es un poco lo que nos puede interesar hoy. Por una parte, los regantes hace unos años se dieron de baja, llegaron a un acuerdo con la Confederación, la presa es nada más de la Confederación y tiene un uso únicamente público, es decir, no tiene ningún aprovechamiento derivado de la presa, formalmente, y es para laminación de avenidas y para recarga de los acuíferos de la Plana. La recarga de los acuíferos de la Plana por parte del embalse de María Cristina está demostrado, puesto que por una serie de sondeos y los propios pozos lo saben, cuando el embalse de María Cristina está seco, los pozos de la Plana van bajando el nivel, tiene su alimentación lateral, por supuesto, de los acuíferos superiores, pero va bajando. Entonces, en cuanto llega el embalse de María Cristina, suben por lo menos toda la zona de la parte de la Plana de Castellón, vamos a llamar noroeste, quizá menos la parte sur, pero quizá es así. Y por lo tanto, recarga de acuíferos. Es interesante y ha estado documentado esa capacidad que tiene. Y la otra
muy importantes de laminación de avenidas. La Rambla de la Viuda, confluencia de la Rambla Carbonera que nace en Ares, y la Rambla, el río Monlleo, o río Monjón, como hablaban después de otros, y efectivamente hay otra comunicación sobre eso. Es una rambla sobre materiales calizos permeables. O sea, lo que se ven son gravas, pero abajo hay roca caliza con sus grietas y solamente sale, o sea, solamente corre el agua con intensidades de lluvia superiores a 40-50 milímetros por hora. Son ya intensidades importantes. Importantes porque si eso cae en una ciudad, como el dimensionamiento de las instalaciones de conducción y saneamiento de aguas pluviales están del orden, con intensidades del orden de unos 20 litros por metro cuadrado, o sea, 20 milímetros, 20 litros por metro cuadrado, incluso en algún momento ahora un poco más, pues a lo mejor llegan a 30 o 40, si caen más de eso, caen 60, evidentemente hay inundaciones, porque no son capaces los aliviaderos, los invernales, de absorberlo. Pero precisamente esa intensidad es la que hace, a partir de ahí, que puedan salir estas ramblas que van, diríamos, encima de la parte. ¿Por qué? Porque la escorrentía, el coeficiente de escorrentía, es la parte del agua que llueve que corre por los ríos, el coeficiente está así, grandes líneas. Si llueve con esa intensidad, los poros del terreno se llenan. No vacían el aire, sino que el agua llena los poros. Y entonces ese agua misma que está lloviendo sirve de elemento de escorrentía, es decir, las aguas que van lloviendo corren por encima de las aguas que ya están en el terreno y que no han infiltrado. Eso es un elemento muy importante para cuando se estudia el tema de las avenidas, porque efectivamente no solamente llueve una cantidad elevada de agua, muy elevada, sino que el terreno cambia básicamente de comportamiento. Es un tema curioso, pero es así. El terreno que antes, si llueve poca agua, no corre porque se infiltra. Si llueve muchísima agua, se encharca y corre el agua que va de más, corre por encima. Bien, pues eso es el tema respecto a la alimentación de María Cristina. La presa de Arenós, ya he comentado algunas cuestiones y también ha hablado Pepe. Ya no hay más cosas que comentar sobre qué es de materiales sueltos. Su capacidad teórica son 137 hectómetros cúbicos, pero ya digo que normalmente, yo creo que la máxima capacidad de agua embalsada que ha tenido, probando precisamente la propia presa, ha sido de unos 100 hectómetros cúbicos. Normalmente tiene un resguardo muy grande, por lo antes comentaba, para que no pudieras correr el riesgo con una avenida de que pudieras pasar el agua por encima de la presa, pero efectivamente es un agua que, bueno, son 40 hectómetros cúbicos, 50, 60 hectómetros cúbicos de forma ordinaria que refuerzan la capacidad de regulación que ya tiene aguas abajo la presa de Sichar, que también se ha hablado de ella. La presa de Sichar es una presa que se hizo el año 52, puesta en marcha. Es una presa que, aparte de la aportación de los regantes para su construcción, un poco al amparo de lo que pasó con los regantes de la cuenca del Júcar para el embalse de Alarcón, es una presa que regula mucho el agua y a partir de ese momento ha habido dos elementos clave. Uno, las avenidas del río Mijares han sido mucho menores, aguas abajo, puesto que la presa regulaba, como hemos dicho antes. Y regular, ¿qué es? Pues simplemente la punta de la crecida se queda en el embalse. Sube el embalse de agua y a partir de un cierto momento ya el agua que entra sale, pero laminada por toda la lámina del agua que constituye el embalse, que a lo mejor hay embalses que es de varios kilómetros cuadrados. Tiene mucha capacidad de laminación, porque un centímetro o un metro de ahí hasta que llega a la presa y por lo tanto hacia aguas abajo, cambia. Ese es el elemento de laminación. Bien, la otro elemento, por supuesto, ha asegurado los riegos de entre las épocas de más sequía con las épocas en que había aguas altas. Y, sin duda ninguna, ha asegurado mucho ese elemento. Después, la presa del Pantané de Satanquiteria, que también se ha comentado, lo que hizo fue, como ha dicho Pepe, y no me extiendo más, ha permitido que no se riegue de noche, porque se
se almacenaba allí, después salía el agua que tenía que salir de noche para regar, se quedaba almacenada y al mañana siguiente se gastaba en el riego. Esa presa, ya digo, es un azud, pero que es un azud es una presa de baja cota realmente. No deriva agua, sino que regula, es un elemento de regulación, más que incluso de almacenamiento. Hay 2 embalses más en la provincia de Castellón, que simplemente me refiero a ellos. El embalse al norte, el embalse de Ulldecona, sobre el río Senia, que se construyó para garantizar los riegos de la zona de Ulldecona, que alimenta, por lo tanto, el canal de Ulldecona, regula el río Senia. Aguas abajo del embalse está el partidor, que garantiza los caudales que vienen del río fluyentes entre las comunidades, por una parte en la margen izquierda de la Senia y Ulldecona menos, y la margen derecha de Rosell y San Rafael. Ese tema es un tema que simplemente de curiosidad fue ese partidor y el reparto de esas aguas fue motivo de pleitos numerosos entre el abad de Benifassá y el obispo de Tortosa. Curiosamente, unos y otros propietarios de tierras en un lado y en otro, y en fin, una discusión y tal, hasta el punto de que ese partidor es un elemento muy delicado. Desde que está la presa, ya hay algo más de agua en el río y son menos tirantes las relaciones, pero yo, desde la Comisaría de Aguas, perdona la autocita, aún he contemplado realmente pleitos, no entre el obispo y el abad, que son temas medievales, sino entre los regantes de la margen derecha y margen izquierda, que por otra parte, a su vez, después del tema autonómico, uno y otro están en una comunidad autonómica diferente. Como lo que alimenta eso básicamente es la fuente de Sant Pere, aparte del poco agua fluviente que puede haber, pues bien, ya digo que está funcionando relativamente bien, pero también sujeto a los temas de sequía. Yo he visto absolutamente vacío el embalse de Ulldecona. Y otro embalse, que está en el sur, es el embalse de Regajo sobre el río Palancia. El embalse de Regajo sobre el río Palancia básicamente va para las comunidades de regantes de Segorbe y sobre todo de Sagunto. De ahí sale el canal que a Sagunto, y es un pantano que está en el término de Navajas y que normalmente ese sí suele, si no llenarse, sí suele tener agua prácticamente todos los años, más o menos una cantidad de agua. Aguas abajo de allí hay otra presa, que es la presa de Algar, es una presa muy reciente, que es una presa básicamente de laminación, porque no se le han puesto los elementos de control del agua electromecánicos para que retener el agua, o sea, los elementos del desagüe de fondo, de cierre. Simplemente se ha salvado el que esa presa no dañara al tema del canal para llevar el agua a Sagunto. En fin, simplemente para terminar de hablar de presas. Hay alguna otra más pequeña. La presa de Alcora sobre el río Lucena es una presa que es de la comunidad, es del Estado, pero riega la comunidad de regantes de Alcora en el río Lucena. Y la otra presa, que la Mandeonda o la presa de Meritandus, que está sobre el río Veo y que es para una parte de concesiones correspondiente al río, a Honda, básicamente. Bien, después de estas infraestructuras hay que hablar de esas infraestructuras de defensa contra las inundaciones. Bien, una estructura de defensa contra las inundaciones es la canalización del río Seco en Castellón. Creo que hay una o dos comunicaciones puestas aquí sobre avenidas del río Seco, del cuales no voy a hablar sobre ellas. Sí decir que la del año 49 tuvo un elemento importante. En el lecho del río, aguas abajo del Pont de Ferro, había un afloramiento de conglomerados de agua, conglomerados de rocas duros, en el lecho del río. Y eso disminuía la capacidad de desagüe. Sin duda, eso fue uno de los elementos que hizo que la riada del año 49 se desbordara absolutamente y causara la serie de desgracias que hemos comentado.
Consecuencia de eso, se hizo un primer trabajo directamente que fue romper, excavar parte de esos conglomerados. Seguía estando el puente de hierro, seguía estando el suba y baja, pero parece que había una mayor capacidad de desagüe. De hecho, la riada del 62 ya fue menos importante. Fue importante y hubo también desbordamiento, pero no tanto. Consecuencia también del 62-69 fue que se abrió el cauce de desembocadura al mar del Río Seco. Eso fue el año 70 y con todos los problemas que eso llevaba con las aguas correspondientes al coto arrocero y todos los problemas relacionados con eso. Pero era evidente que había que abrir el tema. ¿Por qué? Porque si no el agua llegaba a un momento, una parte del agua iba por el cauce y si no se lo abría hacia el mar, pero casi todo se desbordaba. Como digo, aguas abajo del camino de la Donación es marjal y se desbordaba y por lo tanto inundaba todo eso, todo lo que había allí. En principio empezaron a aparecer las casitas, primero de casitas de campo y después fueron ya villas y viviendas. Ahora mismo hay muchísimas, no sé, muchísimas. Pero entonces se hizo ese tema para aguantar eso. Pero efectivamente seguía habiendo el problema de qué pasaba con el Río Seco porque no tenía continuidad. Y se averiguó que desde la parte que empieza prácticamente aguas abajo de la autopista, hasta prácticamente la marjalería, es decir, el camino de Donación, hay un desnivel importante. Claro, si hay un desnivel importante, la primera cuestión que se trataba era de reponer el cauce, de regularizar el cauce de forma que pudiera aprovecharse ese desnivel. Saben que la cantidad de agua que pasa por una sección determinada es el volumen por la velocidad. O sea, el caudal por la velocidad, perdón. Entonces, si aumentamos, hay una velocidad mayor, pues tenemos, con una misma sección, nos pasa más cantidad de agua. Bien, tanto es así que se tuvo que hacer varios elementos de regularización en el propio del suelo, del cauce, para que no fuera demasiada la velocidad y pudiera excavar el cauce. Eso lo podemos ver sin más, simplemente mirando el cauce en 2 o 3 puntos de su paso. Hay un elemento también a tener en cuenta, que cuando pasa por debajo del puente de la carretera de San Mateo, la carretera de Borriol, hay por una parte un ensanchamiento y por otra parte abajo un cambio de pendiente. Eso a su vez lleva consigo hidráulicamente un cambio de régimen. El agua va con una determinada velocidad. Si tú le haces un escalón, automáticamente pasa el régimen de régimen lento a régimen rápido y por lo tanto pasa más agua. Está ahí, después está en la embocadura del propio encauzamiento. El encauzamiento es un es un cuadro de 3×3 metido dentro del río, simplemente en el cauce. Aprovechando, ya digo, esta pendiente que tiene el cauce. A su vez, dentro de ese encauzamiento ha habido que hacer un par de escalones, no tan grandes, pero de forma que rompan un poco la velocidad. La parte de entrada ya la conocen. Tiene antes unos elementos para dirigir el agua con unas secciones determinadas, pasa a la parte que es de entrada, que también es un tema de escalera, que también regula precisamente la velocidad del agua, y luego se mete en el cauce, ya digo, tiene una capacidad de unos 500, 600 metros cúbicos por segundo. El cauce ese lo hizo o lo diseñó el ingeniero de la Confederación, José María Añón, está aprobado en un modelo hecho en el Centro de Estudios Hidrográficos y permite saber lo que hay. Por supuesto, también tiene un elemento que está al principio, una parte de chimenea, que lo que hace es que el aire que puede haber dentro de la conducción no llegue a producir un elemento que se rompa el propio elemento del cauce. O sea que todo ese tema está probado y está comprobado. A la salida, directamente, tenemos otro escalón. Ya el agua ya va por su natural hasta el final.
En la riada que hubo en el año 2000, ya funcionando convenientemente y satisfactoriamente el propio encauzamiento, sí se vio que en la parte más última, cerca, un poco antes de la parte del aeropuerto, se desbordó. Se desbordó. El desbordamiento de un cauce encauzado sobre motas tiene un problema. Y el problema es que si sale el agua por arriba, la mota es de tierra. Aunque tenga una protección de escollera, pero la mota es de tierra. Por lo tanto, la posibilidad de que pueda el agua pasar a través y, por lo tanto, romperse es grande. Como el río está al mismo nivel, el lecho del río está prácticamente al mismo nivel que los terrenos circundantes, la rotura del esto es absolutamente catastrófica. Por eso, lo que se hizo fue recrecer esos muros. Ahora está en estudio ver cuál es la capacidad de desagüe del propio puente de la carretera del Grao, de Castellón-Benicassim. Y también un poco la salida al mar. Claro, el mar Mediterráneo tiene su nivel normal, lo conocemos todos, no tenemos mareas. No como ahora, hace unos días en Bilbao, que teníamos la luna llena y tenía la marea más alta en la luna llena y prácticamente estaba al borde de desbordarse la ría. Pero aquí no tenemos ese problema. Pero sí, cuando hay temporal y cuando hay lluvias importantes, suele haber temporal de levante, importante también, el agua sí que hay un nivel, las olas, etcétera, suben el nivel. Claro, al subir el nivel, la capacidad de desagüe del cauce baja porque esa parte de agua que está en el mar no le deja salir a la otra. Bien, eso está en estudio y vamos adelante. Ya tengo poco tiempo y acabo para que ustedes puedan hacer preguntas. 2 encauzamientos importantes más. Una, en el barranco de Fraga. El barranco de Fraga es un barranco que está al sur de Castellón, que viene desde arriba también del puente de la autopista, que pasa por al lado de la ciudad del transporte, que cruza la parte de la carretera antigua, al lado de las cocheras, que pasa muy cerca del barrio de San Agustín, y en fin, al final, después en el resto de temas hechos alrededor de la avenida Casalduc y la salida de Valencia, etcétera. Y luego, pues prácticamente tenía un cauce muy pequeño, pegado al camí de Villamargo, pues muy patoso. Entonces, eso se hizo un encauzamiento permitiendo que el caudal de desagüe haya aumentado, dando continuidad a esas aguas, permitiendo que que no se inunde la parte esa sur de la ciudad de Castellón, la parte correspondiente al ferrocarril subterráneo, y por otra parte la ciudad del transporte, etcétera, y toda la parte ahí, y por otra parte desemboca en el mar. Desemboca en el mar, curiosamente, dentro de lo que es la dársena del puerto, de la ampliación del puerto. Entonces ha habido que hacer ahí un elemento marítimo para permitir que efectivamente ese barranco de Fraga pueda estar desaguando. La realidad es que las lluvias importantes, sobre todo las del año 2000 que se han producido, pues fueron... el barranco de Fraga es muy posterior. Precisamente esas inundaciones son las que determinaron la importancia de hacerlo. Bueno, ahí se gastaron prácticamente una cantidad, casi 30 millones de euros, teniendo en cuenta que el encauzamiento del río Seco costó la parte cubierta, etcétera, y todo el tratamiento de unos 60, pues ya se pone, vale, esto la importancia, porque hubo que hacer bastantes expropiaciones que valían dinero. El otro elemento también es el Barranco del Sol. El Barranco del Sol es un barranco que nace pegado prácticamente nace en la parte de la Montaña Negra, va pegado a lo que es la parte norte de la universidad, atraviesa el barrio del Roser y se mete directamente, prácticamente, en el barrio de San Agustín y San Marcos, porque la antigua carretera general es la que sirve un poco de tapón de todo eso. La inundación correspondiente de cortar eso e inundar parte de los alrededores del Hospital General hizo que se pensara y se hizo poner unos
tubos en principio para que pasara por debajo de la carretera general y fuera hacia una acequia que está hecha correspondiente ahí. Pero hay un tema que está en estudio, que es estudiar cuál es la capacidad de desagüe del río Seco aguas abajo del encauzamiento, que es donde desemboca, aguas abajo de la Rotonda de los Caballos, que acaba el encauzamiento, desemboca ese barranco, si es capaz de absorberlo. Si no se hace la obra que he estado comentando de la parte cercana a la desembocadura. Y ese es un tema que está en estudio y que habrá que ponerle posibilidades de poderlo hacer. Bien, otros temas relacionados con infraestructuras hidráulicas son las pequeñas presas en cabecera, metidos en los montes, simplemente pues pueden ser de troncos o pueden ser de obra, y también el tratamiento de riberas. No solamente son encauzamientos duros correspondientes a hormigón con cajeros, sino simplemente el tratamiento de las riberas y márgenes de forma que permanezca verde las riberas, y por otra parte el elemento de las lagunas de inundación. Las lagunas de inundación es simplemente meter un tema intermedio de forma que el agua que llega de avenida pueda salir por allí y que haga un elemento de regulación, como si fuera una presa o un embalse sin estar el embalse. Es diferente las lagunas que se hacen urbanas, porque las lagunas urbanas también son lagunas de inundación, pero son lagunas de aguas pluviales y para evitar que pueda salir el agua fuera, aguas abajo, de la propia población, sino que se regule en ellas, mucho más que como elementos de almacenamiento de agua, porque tienen relativamente poca capacidad. Bueno, yo creo que me he pasado de hora, así es que les pido disculpas a ustedes y esto es lo que quería hablar de infraestructuras hidráulicas. Muchas gracias. Como no podía ser de otra manera, don Juan Manuel Aragonés nos ha ilustrado con un tono comprensible y asequible, pero rigurosamente técnico y científico. Muchísimas gracias por esa aportación. Y entramos ahora en el turno de ruegos y preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si me permiten, yo voy a empezar con un comentario que ya por la edad he recibido, he oído en alguna ocasión y me gustaría que me lo aclarara. Por mi edad yo he oído hablar de la trama o red de Cobiles y las bombas del Coto Arrocero. ¿Esto es una red necesaria? ¿Ya está superada? ¿Ya no se necesita? ¿Se puede considerar una infraestructura hidráulica en algún momento? ¿O se pudo? Sí, yo creo que sí, en tanto en cuanto la marjalería es un elemento natural. Claro, el agua está a un nivel, hay tierra encima y la parte de vegetación que hay en esas partes de tierra es muy delicada. Si las raíces profundizan mucho, están en el agua y se ahogan, es decir, se mueren, y si que quedan cortas las raíces, es decir, el nivel del agua baja mucho, se secan. Por lo tanto, la marjalería es un elemento en que el nivel del agua es importante. Es evidente que el coto arrocero tiene otro elemento, porque claro, el arroz, como conocen ustedes, el terreno está seco, se trabaja, se siembra, se inunda, crece el arroz, después se vacía, después, etc. Por tanto, el tema de niveles de agua es importante también. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, en tanto en cuanto es importante que el nivel de la marjalería no crezca, no solamente por los cultivos que hay en este momento, sino básicamente por las edificaciones que hay. Pues entonces conviene mantener los niveles, veremos, en su sitio. Y esa es la red, precisamente, que está hecha con los canales, incluso uno que hay de ello importante, pegado al Camino de la Raya con Benicassim, en la margen, bajando a la margen derecha, porque sirven para mantener el nivel y que ese nivel no suba demasiado y pueda tener problemas. De todas formas, sobre esto yo tengo que decir una cosa. Si en un sitio es necesario poner sirenas, yo aconsejo la marjalería,
porque la marjalería, como se ha comentado, hay una parte importante que está a nivel del mar o por debajo del nivel del mar. Una subida no tanto, que también, porque pues, puede el río seco desbordarse, esperemos que no sea así, pero sí porque, claro, las lluvias grandes suben el nivel freático, el nivel de las aguas subterráneas, y puede llegar, ¿no? Y de hecho ya ha llegado a inundar los bajos por lo menos. Por lo tanto, el tema de tener, yo digo las sirenas, es un sistema que tienen los japoneses cuando vienen los tsunamis, también cuando pues, sometan un terremoto, pero vamos, básicamente los tsunamis, que sirve para que la gente sepa que se tiene que meter en el piso de arriba y dejarse todo lo que esté haciendo. Bueno, como tema de emergencia o emergencia en su momento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Sí, yo quería hacer un comentario, a ver también la opinión de Juan Manuel Aragonés, porque en el tema de las avenidas y los efectos que ocasionan las lluvias intensas, tiene bastante incidencia las técnicas de cultivo. Muchas veces ahora se están yendo a técnicas de cultivo, pues por ejemplo, se ha hablado hoy de riego por goteo, con el uso de herbicidas, que implican que la superficie de los campos de cultivo estén exentas de vegetación. Al contrario que si se practica una agricultura pues, más regenerativa, que tiene una superficie con plantas herbáceas o que cuando hay unas lluvias intensas hacen que la velocidad de concentración del agua sea menor. Entonces, lo vengo a decir porque en muchas zonas se utiliza pues unas técnicas de cultivo. Pues, por ejemplo, en los campos de Utiel y de Requena, si a lo mejor hubiera habido otras técnicas de cultivo, no hubieran ido a parar tantos lodos a las zonas debajo de la Dana, ¿no? También lo digo porque en los campos de cítricos de la provincia de Castellón o en otros más de secano, como pueden ser los almendros, pues a veces, ahora actualmente hay mucha utilización de herbicidas, aunque algunos agricultores ya van optando por otras técnicas, pues de pasar desbrozadoras y demás, que eso en el caso de lluvias muy intensas, pues claro, la escorrentía que se produce es enorme, con pérdida de la superficie del suelo, la capa más fértil, y un problema de concentración no solo ya de aguas pluviales, sino de los lodos que conllevan esas aguas, que aún son mucho más perjudiciales. Aparte de que las infraestructuras hidráulicas se pueden ver pues, mermadas en su capacidad por esa acumulación de lodos. Quería saber un poco también tu opinión. Muchas gracias. Sí, efectivamente ese es un tema a considerar. Mucho más peligroso que todo eso es el tema de la urbanización. Los tejados, las calles, etcétera, es decir, porque eso es todo escorrentía. Pero bueno, respecto a eso, yo no tengo la especialidad porque no soy agrónomo, por lo tanto no conozco cómo eso puede pasar referente a la infiltración de aguas subterráneas y puestas así. Pero no es exactamente, es decir, por lo que he comentado antes, cuando llueve con una intensidad grande, automáticamente el agua corre y se infiltra poco. Eso es un tema, efectivamente arrastra, claro que arrastra, pero arrastra haya una puesta a por goteo como los campos de vides en la zona de Utiel-Requena, como en los campos normales, como en campo que no esté cultivado. Es decir, cuando llueve con esa intensidad, la capacidad de arrastre es grande, porque el agua corre. El agua, no lo he comentado, las inundaciones tienen dos elementos. Uno, el nivel, y el otro, la velocidad. El problema de la Dana en la zona de Valencia no fue tanto el nivel, que también, porque subió 3 o 4 metros, sino fue que llevaba lodo y que llevaba unas velocidades inmensas que arrastró todo. Claro, entre esas circunstancias, el problema no es que quita el terreno, es que quita los árboles, etcétera. Yo lo he visto el año 87 en la riada del Júcar, vamos, toda la zona de la ribera estaba hecha polvo, porque arrancó incluso los árboles, es decir, que el agua cuando corre tiene una fuerza grande.
Y cuando eso se pasa, pues ya se repone, y entonces ya se reponen los árboles, se repone la tierra, se repone. Pero efectivamente es una cuestión a tener en cuenta. El tema de las escorrentías es una cuestión compleja. Pero ya digo que cara a eso tenemos el tema de las ciudades, que esas aguas, bueno, van directamente, no tienen un coeficiente de escorrentía muy cercano a la unidad. Muchas gracias. Que se descanse. Esperem un segon. Jo el que sí que faré serà que presentaré i... Si vos pareix, anem continuant. L'anterior xerrada ha motivat comentaris importants. Bueno, per això està bé. Per això, com me deia fa un moment Manolo, això està fet per a provocar la conversa, el diàleg, l'interès i la investigació. Tenim ara entre nosaltres a Manolo Carceller, Manuel Carceller. Filòleg, professor, però sobretot gran investigador de lo nostre. És una persona que permanentment té una sensibilitat i un interès per tot allò que rodeja el poble de Castelló, les seues tradicions, les seues creences, la seva estructura, infraestructura, etc. Bueno, doncs jo crec que això és quan tenim que presentar a Manuel Carceller, quan tenim que presentar a Manolo Carceller, això és la gran qualitat. Tindre un demostrat científic interès per lo nostre i, a més, voler compartir-lo.
I això és el que farà, a partir d'ara, en un tema tan interessant com l'aigua i la trama urbana de Castelló de la Plana. En tots vostès, el professor Manuel Carceller. Bé, moltes gràcies, Miguel Àngel Mulet. Vull agrair en primer lloc a Josep Maria Rambla Renau l'encàrrec de parlar d'aquest tema, que per a mi va ser una grata sorpresa, perquè gent experta i coneixedora del tema com Sergi Selma, Enric Guinot o Emilio Obiol ho hagueren fet molt millor que jo, però d'alguna forma l'encàrrec també representa la bona relació i estima d'aquestes jornades que va la meva modesta persona com a investigador. Per tant, jo el que vaig fer va ser, en primer lloc, estudiar-me tota la bibliografia que hi ha sobre el tema de la trama urbana i les aigües, perquè, curiosament, vull posar això com a exemple, el 2005, aquestes jornades municipals de cultura popular se van dedicar al tema al voltant de l'aigua, un llibre que jo m'he llegit en primer lloc quan vaig rebre l'encàrrec. Però, curiosament, en aquest llibre, del 2005, al voltant de l'aigua, tots els treballs, excepte el de Josep Antoni Pradells Puig, fan referència a les comarques de Castelló i no cap a la ciutat de Castelló. Per tant, era un tema que estava pendent. El text de Josep Antoni Pradells és molt interessant perquè és un text memorialístic, on ell explica records seus sobre problemes de l'aigua a Castelló. L'estudi del tema, com teniu així en el guió que teniu en la carpeta, l'he dividit en tres aspectes. Un, l'aigua en l'origen de la ciutat de Castelló. Segona, l'aigua en la planificació urbana de Castelló, és a dir, en l'evolució històrica de Castelló com a ciutat. I tercera, l'aigua i el sanejament i la seva relació en la trama urbana, que és un tema que crec que ningú havia tractat. En primer lloc, he posat aquesta cita de Ferran Arasa, l'arqueòleg Ferran Arasa, que l'any 79, en un treball pioner sobre arqueologia del terme municipal de Castelló, ja fa aquesta afirmació que crec que continua estant vigent. En la planúria es forma un man freàtic avalós i en suau vessant cap a la mar. Els anteriors intervinents han explicat el mateix que estic dient jo ara. A l'interior es troba a uns 60-80 metres de profunditat l'accés a l'aigua, però la costa es troba immediat al sòl. Està parlant de la marcel·leria. I fins i tot aflora en molts llocs. És una explicació resumida del que ara mateix ha explicat Juan Manuel Aragonès. Per tant, què passa amb l'origen urbà de Castelló, l'origen medieval de Castelló, des de l'època de Jaume I, i la relació amb l'aigua? No sé si heu pensat moltes vegades la forma que té el carrer Governador actual. Quan arriba Maria Agustina, hi ha una revolta. Se suposa que Castelló, igual que Vila-real, se crea amb una trama quadrada en retícula. Això, quina raó té? El senyor Francesc Esteve va sostindre que la sèquia mare o sèquia major en part havia aprofitat un antic barranc i eixa era la raó per la qual fins als nostres dies ha arribat el fet que la sèquia major, i en aquest cas també l'actual carrer Governador, tinga este final en revolta quan arriba a Maria Agustina i no en línia recta. Don Paco Esteve també deia que el carrer Sant Vicent era un antic barranc. Penseu que el carrer Sant Vicent estem parlant ja d'un espai fora del nucli del Castelló medieval, que s'acabaria el primer nucli, on ara està el carrer d'Amunt, i el segon nucli de l'ampliació medieval, on ara està l'avinguda Rei en Jaume. Per tant, el carrer Sant Vicent està fora del nucli del Castelló medieval. Crec que està demostrat, encara que no tenim documents exactes que ho diguen, però podem deduir que el camí Fondo i el camí vell de la mar, que baixa a el Grau per l'ermita de Sant Isidre, eren antics barrancs reconvertits en camins per l'evolució de l'aprofitament del sòl. Per tant, és evident que l'existència de l'aigua va condicionar
en la creació de la ciutat de Castelló en el lloc on està. De fet, don Paco Esteve, en un treball, per cert, que potser és molt desconegut, era una separata de l'anuari de l'Ateneu de Castelló de l'any 90, de com degué néixer i evolucionar la vila de Castelló de la Plana, Francesc Esteve Galvez, un treball de 80 pàgines, pràcticament l'última cosa que va fer don Paco com a novetat abans de deixar-nos, explica que la ciutat de Castelló se crea on es crea perquè estem en un lloc de partició d'aigües respecte a la relació de la Plana Alta i el Maestrat amb la resta de la comarca de la Plana. I per això aquesta preeminència de Castelló respecte a un lloc de partició d'aigües ha estat determinant també en la creació per Jaume I de Castelló en el lloc on està, aprofitant, com tots sabem, l'alqueria de Beniràbe. En qualsevol cas, la sèquia major, la sèquia mare, com alguns molt bé m'explicàveu ahir que diu la gent del poble, és un barranc que no sabem exactament quan es va construir, perquè falta documentació antiga. És possible que tinguera un fonament molt clar en l'època ja musulmana i que a partir de la conquesta cristiana té una reforma i una millora, com tots sabem. Este és un plànol de Vicent Ortells Xabrera, publicat en el llibre que tenim a l'exposició d'Emilio Obiol sobre l'aigua en l'Horta del Millars. El primer llibre d'Emilio Obiol, publicat l'any 85 per la Diputació. La Diputació va fer, quan no hi havia la Jaume I, un treball impressionant d'edició de nous investigadors que s'ha d'agrair històricament. Emilio Obiol i Vicent Ortells són de Vila-real, però van fer aquest treball i Obiol és el primer que diu que molts carrers de Castelló tenen el seu origen en sèquies, és a dir, en files, sèquies secundàries de la sèquia mare o major. Però Emilio Obiol això ho diu en general, però no ho desenvolupa en el seu llibre. És una cosa que a mi em va sorprendre un poc. Fa una explicació molt somera. Però el plànol de Vicent Ortells és un plànol que a mi m'ha sorprès que ha tingut molt poc de ressò, perquè és un treball, per a mi, d'un grandíssim mèrit i pràcticament ningú cita aquest plànol. Ara el veurem un poc en detall, perquè té referència a la planificació urbana. Com veieu, així estan numerades en uns números les sèquies, ara les nomenarem pel seu nom, que donen origen a carrers que tot el món coneixem amb els seus noms actuals, ara al qual me referiré. Per tant, el carrer Etaxida és un carrer que se va construir seguint la sèquia Taxida. El carrer Falafena segueix la sèquia del seu mateix nom. El carrer Tarragona segueix la sèquia anomenada de l'Abeurador. El carrer Adoberies segueix la sèquia de les Adoberies. Com tots sabeu, en el Castelló medieval, a banda de la importància agrícola, com sap tot el món, a Castelló medieval ja n'hi havia una importància de la fabricació de sabates i, com tots sabeu, posteriorment de fibra de cànem i d'espardenyes. I el carrer Sabaters, el carrer Colón, com tots sabeu, deu el seu nom a la importància que tenia en el Castelló medieval la construcció d'artesans de sabates. Per tant, on se feien aquestes sabates? Aprofitant la sèquia de les adoberies, perquè adoberies és una paraula que significa adobar la pell per a fer sabates. Això significa les adoberies. L'avinguda del Mar també té el seu origen, segons explica Obiol, en la sèquia soterrani. Bisbe Salinas, sèquia de Gombau. General Prim, sèquia d'Espinós. Mestre Ripollès, sèquia de Campanar o Roses. Reconec aquests noms, jo no els coneixia. Mestre Falla, sèquia de Dos Ulls. Carrer Montcada, sèquia del Moro. Guadalfeo de Buenos Aires, sèquia Arbolera. Carrer Carpi i continuació en el Parc Geòleg Royo, en la reforma urbanística que se va fer en els 80.
Sèquia del Solà, Avinguda Xataleró, Sèquia del Rull i Parc Censal, Sèquia de la Figuereta. És a dir, moltíssims d'estos carrers que, com tots podeu comprendre, naixen a partir de l'Avinguda Casalduc i carrer Governador, és a dir, naixen a partir del recorregut de la Sèquia Mare o Major dins del nucli urbà de Castelló modern, com tots comprenem. Tenen el seu origen en antigues sèquies que han sigut transformades en carrers. Emilio Obiol diu que entre 1912 i 1920 totes aquestes sèquies són tapades pel que en el tram que afecta al nucli urbà de Castelló. Evidentment, he d'entendre que continuarien en el terme municipal. Si vos fixeu en el plànol tan interessant que teniu en l'exposició del Museu d'Etnologia, fixeu-vos, jo ahir me vaig fixar en això, el traçat de les sèquies en el terme municipal està molt estudiat i està molt ben traçat. En canvi, quan les sèquies arriben al nucli urbà de Castelló, ja només un esquema. Això, ahir ho vaig observar en el plànol que teniu, que és un plànol que està molt bé. Al meu entendre, això indica que no estava prou estudiat aquest tema. Així, respecte a aquesta qüestió de la relació dels carrers amb les sèquies, una altra vegada vos ensenyo aquest plànol, perquè és un plànol que per a mi és una obra molt bona de Vicent Ortell Sabrera. Vos parlaré de dos sèquies que m'interessen perquè tenen també un eco en la societat. En primer lloc, el Sequiol, el viejo campo del Sequiol. És que canten això en el castellà, ningú ha estat en el Sequiol. No és això, Miguel Àngel? Segurament. El Sequiol, a part d'un camp de futbol, era una sèquia. De fet, en el treball que va publicar Enric Guinot i Sergi Selma, pagat per la Conselleria d'Agricultura l'any 2002, sobre les sèquies de Castelló, un treball, un desplegament de fotos impressionant, allí expliquen que aquesta sèquia del Sequiol se va fer per a regar les terres altes del terme de Castelló, és a dir, més amunt de la sèquia mare o sèquia major, com tots poden comprendre. I este Sequiol eixia en la part sud de Castelló, molt prop del molí de Casalduc, en l'època moderna de l'Avinguda Casalduc. De fet, així, en el plànol d'Ortells, el Sequiol està marcat amb la lletra A. En el Castelló actual, el Sequiol, en el Castelló actual, tal com el ben conformat, naixeria en el cantó de l'Avinguda Casalduc amb el carrer Mestre Felip. D'allí discorre cap al carrer Herrero, però el Sequiol no anava pel centre de l'actual carrer Herrero, sinó el Sequiol, en un Castelló que no estava urbanitzat, que era tot camp en aquella zona, anava pel mig, com tallant totes les illes de cases que hi ha fins al carrer Ximenes. I el carrer Ximenes també és un carrer que té el seu origen a una sèquia, a la sèquia del Sequiol. Continua pel carrer Ximenes en línia recta, travessant el que ara seria plaça de la Pau, i arriba al carrer Enginy, al carrer Vera. Això com ho sabem? Ho sabem perquè el Sequiol, quan arribava al nucli urbà de Castelló consolidat, se l'anomenava també sèquia de les monges. Per què? Perquè aquesta sèquia del Sequiol continuava pel carrer Enginy, pel carrer Vera, cap a l'actual plaça Maria Agustina, com tots sabeu, antigament un convent de clarisses, un convent de monges. Les monges tenien un hort en el seu convent i el Sequiol continuava fins a la plaça Major. Això ho demostra Selma i Guinot. Sí, no, que m'he equivocat, perdó. Una cosa molt bona que tenen aquestes jornades, faig un incís, és que permeten compartir amb vosaltres coses i millorar-ho. De fet, vull recordar que jo desconeixia una història del Teatre del Casino i Miguel Àngel Mulet, ara fa un parell d'anys, me va fer una esmena a la meva ponència i es va publicar correctament. Rectifique. Per tant, la sèquia del Sequiol o de les monges arriba a plaça Santa Clara, on estava el convent de monges clarisses, i continuava cap a la plaça Major. Això com ho sabem? Perquè Selma i Guinot publiquen un document de 1402 en la qual se diu
el Consell Municipal de Castelló, per a construir l'església de Santa Maria, que estava en construcció al segle XV, com tots sabeu, necessita l'aportació d'aigua. És a dir, l'aigua del Sequiol arriba al cor de la vila. Però no només això, perquè això l'únic que ho ha dit és José Sánchez Adell. Com se crea, per què se crea el famós carreró de l'ex-Homo? Quin sentit té això? En un Castelló medieval, este carreronet prop de Santa Maria. Sánchez Adell va escriure, a mi em va sorprendre molt quan ho vaig llegir, el carreró de l'ex-Homo és una derivació d'una séquia utilitzada per a construir l'església de Santa Maria. Clar, tot pren una nova coherència, perquè si el Sequiol arriba al cor de la vila, és, encara que no tinguem el document històric exacte, que a vegades no se conserva, és molt bo de pensar que una derivació aniria cap a la part de lo que ara és el carreró de l'ex-Homo, i aquest és l'origen d'este carreró. Però és que encara n'hi ha més, perquè Selma i Guinot demostren que al segle XVI, en el carrer de l'Aigua, en l'actual plaça Cardona Vives, hi havia una fàbrica de sabó, una saboneria, que utilitzava aigua que provenia també del Sequiol. Per tant, arribava fins al carrer de l'Aigua. Com tots sabeu, en l'època històrica antiga, l'aigua, com ha explicat Aragonès, només baixa, no puja perquè no tenen màquines per a fer-la pujar. Per tant, de la sèquia major no podien fer pujar l'aigua, només podia baixar, com es demostra en el traçat de les sèquies després carrers que vos he ensenyat en la gràfica. Esteu conformes en això, no? Això, per tant, per lo que fa referència al Sequiol. L'altra qüestió que per a mi va ser sorprenent, perquè mai ho havia estudiat, era la sèquia mitjana. És a dir, de la part de l'actual avinguda Casalduc, el traçat de la sèquia major, quan arriba a l'actual avinguda Casalduc, hi ha una segona sèquia, que és la sèquia mitjana. Aquesta sèquia mitjana neixia en l'avinguda Casalduc, cantó en l'actual Mestre Canós, és a dir, el carrer que continua, no? I va discórrer, esta sí, pel carrer Herrero actual, al costat de la via de la Panderola, i arriba a la plaça de la Pau. Esta sèquia va desaparèixer a principi del segle XX, però com és important, vos parlava fa un moment de la importància que tenen els testimonis memorialístics en la nostra història, perquè a vegades només sabem una cosa perquè algú l'ha explicada. Exemple, Llorenç de Clavell. El periodista Jaime Nos Ruiz, que el 1920 era un jovenall, un xiquet, però anava al camp del Sequiol a veure el Club Deportivo Castellón, va escriure el Mediterrani uns articles molt interessants, memorialístics, en la que ell explica la seva experiència com a xiquet d'anar al Sequiol i explica la dificultat que hi havia d'arribar al camp del Sequiol perquè havien de travessar dos sèquies. Jo llegia això i dic, senyor Nos, això què deu ser? Eren el Sequiol i la sèquia mitjana, les dues sèquies, que passaven justament per la zona del carrer Governador. Això jo no ho havia comprès fins que ara queda tot clar, no? Per tant, és important comprendre que la qüestió en el desenvolupament urbà de Castelló, ja fora del nucli de les muralles medievals, les sèquies han continuat sent importants. Exemple, a partir de l'actual plaça Maria Agustina, el Toll, com tots sabem, sabeu que allí arribava la sèquia major i se feia una desviació molt important que es va fer al segle XVIII. La creació de la sèquia Coscollosa, que va acabar el carrer Moreres, actualment Sant Aguja. I la continuació de la sèquia major per lo que és l'avinguda Caputxins, les Palmeretes, que, com tots podeu comprendre, en el segle XVIII era una zona purament agrícola, no hi havia cap construcció. Per tant, les sèquies també han delimitat el creixement de Castelló i la forma dels carrers de Castelló fora del nucli del Castelló medieval. De fet, això vos ho dic com una anècdota, tot el món cometem errors, però s'han d'explicar. El professor Emilio Obiol diu que la sèquia Coscollosa anava pel carrer Alcalde de Tàrrega. No. La sèquia Coscollosa anava pel carrer Moreres-Sant Aguja i feia com una paràbola i arribava fins al barranc de la Madalena, com tots sabeu.
Per últim, us parlaré del tema del sanejament. Què és el sanejament? El tractament de les aigües residuals que tenim a Castelló. Però és que les aigües brutes, el sanejament, també han sigut importants en la trama urbana i he trobat dos exemples. Un exemple l'explica el metge don Vicent Altaba en una publicació sorprenent, a mi em va sorprendre moltíssim llegir això, els anys 60, a don Vicent Altaba, que jo l'he tingut de metge infantil, fa un estudi sobre el sanejament urbà de Castelló i les aigües residuals. Un estudi encomanat per l'administració d'aquella època. I ell explica la història del grup Roser. Jo ho desconeixia totalment, això. El grup Roser, que abans s'ha fet referència a ell, se crea el 1960 amb immigrants, és un barri d'autoconstrucció, amb gent immigrada bàsicament d'Andalusia i de la Manxa. Però aquestes persones aprofiten que en aquella època s'està fent el col·lector que ve del sanatori de la Madalena, que se crea també per aquesta època, i els veïns pagant-ho, les famílies, sense cap col·laboració de l'Ajuntament de Castelló, 0 col·laboracions, connecten les seus xarxes d'evacuació d'aigües al col·lector que baixa del sanatori de la Madalena, pagant-ho entre tots els veïns. El barri del Roser és un barri en aquella època modèlic perquè està ben urbanitzat i dissenyat per un arquitecte, Luis Ros d'Ursinos. Aprofite per a fer una altra anècdota. En Castelló tenim el carrer Ros d'Ursinos, prop del carrer Sant Roc, és correcte, Miguel Ángel? I tenim el carrer Arquitecte Ros, paral·lel a la Ronda Millars. Una pregària a l'Ajuntament de Castelló. Per favor, canvieu arquitecte Ros per arquitecte Luis Ros, perquè este home, el fill de Godofredo Ros d'Ursinos, la seva primera obra, quan era un jovenall, la Casa de la Bombilla, una obra d'un geni, última obra, Hospital de l'Esperança en el Camí Lledó, l'any 73. L'evolució de Luis Ros en Castelló és que és impressionant el que també ha fet. Donem-li el nom al carrer Arquitecte Ros, que no té nom, per l'amor de Déu. Segon exemple, i amb això acabe. El 1970, per l'arribada d'immigrants de regions d'Espanya cap a Castelló, se crea un segon barri d'autoconstrucció, Grupo Betoret. És un grup menut que està en la part oest. Esta gent, també són immigrants d'altres regions d'Espanya, l'any 1970 se fan a la casa i aprofiten un pou que tenien allí. Arribem al 1971, l'aigua del pou s'acaba i aquesta gent està demanant a l'Ajuntament de Castelló, per favor, que els solucionen un tema d'urbanització que ells no havien pensat. Gràcies que està Fomento Agrícola Castellonense, gràcies FACSA, aquesta gent va poder tindre aigua en les seues cases perquè durant un any van estar pràcticament buidant un pou que van trobar en la zona del grup Betoret. Això està publicat en el Mediterrani, en un article del president de l'Associació de Veïns de l'època, una resposta de l'Ajuntament, la polèmica que se va crear i tot això. És un altre exemple de com el sanejament ha influït en la creació urbana, en aquest cas del grup Betoret. I amb això és suficient. Si algú preguntarà alguna cosa... Sí, digues. Fas el pitjor. Bueno, moltes gràcies, Manolo, com sempre, il·lustrant-nos i donant-nos aquestes xiquetes apostes de la historiografia local que en aquest cas impliquen el desenvolupament del nostre Castelló. Anem a entrar en el torn de paraula. Així darrere m'havien demanat la paraula, Vicent, i així davant també, i així també. A veure, una... Se sent, no? Sí. Una pregunta. Tu dius que t'ha sorprès moltes vegades això d'escarres i les seques, algunes. A mi també va una, que d'aquell temps no li vaig fer cas, ara me sa mal no haver-li tant de cas, que va ser la sequia del Sequiol. Què diu? Vaig llegir en un article de la Societat Castellonenca de Cultura, no me digues ara quin any, que a partir més o menys de lo que és allà el quartel de Sant Francesc, bueno, això són els del quartel de Sant Francesc, Sí, clar. Hi havia una desviació d'ella que no sé si se dirigia
per el carrer Sant Francisco, sí, el carrer Talecons, i regava un hort a la Trinitat i després què seguia fins a l'hort dels Corders. Anem a veure, jo això, cap estudiós que he estudiat ho explica. Anem a veure, l'única sèquia important que hi ha per la part oest de Castelló, com sabeu millor que jo, és la Sequiota. De fet, la Sequiota, recorda que Pepe Prades, quan estava a l'Ajuntament d'Ingeniero, me va explicar la reforma que estaven fent, perquè era una sèquia que estava abandonada i estava plena d'escombraries subterrània. Jo, aquesta sèquia de la qual parles, no tinc notícia i no he llegit res. L'únic que sí que no he dit, i és important també comprendre-ho, és que el secà de Castelló, no només l'horta i la part que se cultivaven hortalisses o després taronges, sinó el secà també té problemes d'aigua. I, per tant, la sequiota, la sèquia que naix en la venta Rosita d'Almassora, arriba a la Gran Via a Monteblanco, després arriba fins al darrere de la plaça de Bous, el Parc Ribalta, i arriba a la plaça de la Independència i després a Ronda Madalena, la sequiota se va fer per aprofitar les aigües de les escorrenties de la part del secà per a poder-la aprofitar. Perquè quan plovia molt, aquesta aigua, si no estigués la sequiota, s'hauria perdut per a l'ús agrícola. Jo només t'he parlar d'esta zona de... Hort dels Corders mai... Això que dius... Estic parlant sense cap documentació. És evident que l'hort dels Corders, estaven els corders, com tots sabeu, fins a la postguerra, amb la indústria del cànem i de les espardenyes, feia falta aigua. És molt possible que tingueren algun accés a l'aigua. Jo desconec quin accés era. Ara, el que sí que vull dir, perquè crec que això s'ha de fer un homenatge a Sánchez Abell, Sánchez Abell va dir que el carrer de l'Oxeomo era una sèquia, quan ho va dir ningú li va fer massa cas, però Selma i Guinot ho demostren, perquè el sequiol arribava a la plaça Major. Per tant, està claríssim que 99% de possibilitats, encara que no tinguin cap document històric, que l'Oxeomo siga una sèquia. Val. Moltes gràcies. Anem a acabar el torn de paraula perquè se mos tira... Volies parlar tu, després José Juan i després aquell home... Sí, parla. Sí, arquitecte. Anem per ordre, si te pareix. Perdona, és que no havia vist allí. Bueno, mestre, jo sempre te faig alguna pregunta. Mira, jo he vist en Ronda Magdalena a l'altura de plaça Columbretes. Sí, per tant, tu vius on passava antigament la sequiota, clar. Bueno, precisament, l'altre dia va vindre un arquitecte i ens va dir que per baix de nostra casa que passava una sèquia. Clar, la sequiota. La sequiota. Bueno, doncs ja està clar. Esteu d'acord, no? José Juan? No ho veus clar, és el que dic? No, això de la sequiota, és que recorda que quan estava el Pepe Prades vam ensenyar fotos de la sequiota que eren un horror perquè havia sigut una escombraria, clar, per haver-la tapat i no haver tingut un manteniment i era un problema molt important de l'Ajuntament. Sí, continua, per favor. Sí, bueno, unes aportacions en quant al tema de l'evacuació d'aigües. La sequiota passa també al costat de la plaça de Bous. Clar. I després, el carrer Governador, la forma que té, a banda de la sèquia major, és per el Vallès. El Vallès va per baix de la cera, per baix de la vorera, de la part oest del carrer Governador, va el Vallès, que és una cloaca d'origen medieval que, per exemple, a vegades en el cantó de la plaça Cardona Vives, en Governador, fa olor fecal perquè els invernals van directament al Vallès i no són sifònics. I la sèquia major anava per la vorera de la part de la mar del carrer Governador, que anava en bòveda i el teixat normal durant molts anys de la sèquia major acabava en unes instal·lacions de la Lute que n'hi havia prop d'on va estar després l'Hort dels Soguers, perquè l'Hort dels Soguers va estar més o menys per on estava el quartel de la Guàrdia Civil. Entonces, la curva que fa el Vallès
que també n'hi hauria que veure si això té continuïtat per un pas que n'hi ha que va a la plaça La Pau, després n'hi ha un entraor per la plaça La Pau que se clave per ahí, i des de luego el Vallès va per la vorera de la part oest del carrer Governador. I això té un sentit, la ubicació de la ciutat, perquè la murada de Castelló va a uns 10 metres de la façana dels edificis que donen al carrer Governador. De fet, la tàpia del convent dels Agustins, que n'hi havia on estar al complejo Sant Agustí, la tàpia fe de l'Inde entre l'hort del convent de Sant Agustí i les cases que tenen una profunditat d'uns 10 metres que donen al carrer Governador. Entonces, ahí n'hi havia un fosso de la murada que aquest fosso feia també d'escorrentia de les aigües que van per el Vallès i van en direcció cap a la plaça Maria Agustina. I després també hi ha un tema, un fet important de configuració de les aigües, que és històricament la plaça Clavé se coneixia com el descarregador, que va pel carrer Sant Lluís. I ahí també està la Torre dels Alçaments, que està molt fonda perquè per ahí i en el cantó on està la Iglesia de la Sang n'hi havia un hospital que també tenia allí per aguantar coses i tal, del propi ús de l'hospital, i tota aquesta zona està fonda, per això tot el carrer Sant Lluís en veritat és un barranc que feia de fosso de la muralla, i tot això convergia també en el que venia per el carrer Governador. Entonces, això també s'hauria de tindre en compte en les obres que s'estan fent de peatonalització i de baixes emissions i tal, perquè si no se fa una secció en V prou pronunciada, quan vinguin unes pluges molt fortes, els invernals no donaran abast i l'aigua entrarà en les plantes baixes, és a dir, perquè l'aigua al final, quan venen unes pluges molt importants, els col·lectors no donen abast i convindria fer unes seccions més en V, sobretot en les zones on tradicionalment han sigut zones d'escorrentia d'aigües pluvials. Sí, estic totalment d'acord que el carrer Sant Lluís era un antic barranc. Bé, clar que vora la muralla en aquesta zona hi havia un fossat, com tu has dit molt bé, el Vallès. La meva pregunta és, per què no és en línia recta com en Vila-real? Per a mi la pregunta continua en l'aire. Per què fa aquest revolt? Perquè hi ha una, crec, podem pensar que hi ha una predeterminació geogràfica. Perquè si no, Vila-real va en línia recta. Per què Castelló no, si és nova planta? Aquesta és la pregunta que faig, no? Però estic totalment d'acord en el que has dit. Vols parlar tu? Sí, José Juan, vols parlar? Doncs tu, val. Sí. Bueno, Manolo, dos cosetes volia comentar-te jo. Una, ho tens ahí en pantalla, la sèquia mitjana, lògicament, és una sèquia paral·lela al Sequiol, que sembla que acaba a la plaça de la Pau. Sí. A la plaça de la Pau estaven los antiguos lavaderos o lavaderos viejos. Se suposa que esa sèquia arribaria hasta los lavaderos viejos. Tota la raó. Aquesta seria la primera. I la segona, me crida molt l'atenció quan has comentat que la sèquia de Coscollosa anava pel carrer Sanaúja. És possible, i estarà documentat que anava pel carrer Sanaúja, però si ens fixem, durant molts anys el partidor que encara està en Maria Agustina, el partidor fa que la sèquia major se partisca i la sèquia de Coscollosa, que va per la vorera de l'esquerra del carrer Alcalde Tàrrega, per baix mateixa de la vorera, i que està unes trapes, la sèquia està anul·lada, lògicament, perquè la sèquia major ja no funciona i per tant la Coscollosa tampoc, i les trapes estan encara damunt de la cera de la vorera de l'alcalde Tàrrega, diria en direcció a Benicassi, la vorera de l'esquerra, i quan arriba al carrer Ros d'Ursinos, allí creua i va a la cera de la dreta, i segueix tota la cera de la dreta fins a lo que avui en dia és el camí de la Plana, i d'ahir per avant ja no sé per on va, si per la cera, per la dreta o per l'esquerra. Per tant, no sé d'on està aquesta història o des de quan la sèquia de Coscollosa va pel carrer Sanaúja, perquè no té ningú sentit una cosa o l'altra. És a dir, o bé en algun moment se degué de desviar, però és que el partidor de Maria Agustina jo crec que és tan antic o més que la sèquia major. Bueno, t'agraeix que digues això. Jo, per desgràcia, no ho he conegut, això.
Sánchez Adell diu que va per Sanauja, Antic Moreres. Emilio Biol diu que va per alcalde Tàrrega. I tu eres un bon coneixedor de l'alcalde Tàrrega, això ho tinc claríssim. T'agraeix que ho digues perquè rectificaré aquest punt de vista. A mi, inclús preguntant a algun llaurador antic, li vaig preguntar per on anava i ell tampoc ho tenia clar i me va dir que hi havia un sobrenom de la sèquia de Coscollosa que era sèquia del Pito. Sí, és correcte, això? Bé, doncs, una nova demostració d'aquestes jornades de cultura popular de la importància que tenen per aclarir coses. Sí, tu volies dir alguna cosa d'això, de la sèquia del Pito? No, però és el mateix tema o...? No, parla. No, yo simplemente comentar. No será que la acequia... Los canales tienen que ir por curvas de nivel, porque el nivel es muy importante para mantener su pendiente. Por lo tanto, probablemente todo el paseo, la acequia mayor, sigue una curva de nivel, sin más explicaciones. Sigue una curva de nivel. Una curva de nivel. Sí. Pero claro, es que si no hay un problema. O sea, però la curva de nivel és geogràfica, no? Claro, es el terreno. O sea, está determinada. No, per tant, estem en el tema. Claro. Sigue una curva de nivel, correcte. Claro, y entonces pues hacen las curvas que hacen las curvas de nivel. Si fuera muy cerrada, cortaría, pero si no, va así. Sigue una curva de nivel, totalment d'acord, sí. Sí, l'home este de blau volia parlar també, Miguel Ángel, sí. L'home de blau. Una aportació curta. No conec bé el traçat de la sèquia de Coscollosa, però en els planos antics de Castelló n'hi ha una zona jardinada al final del carrer Sant Roc, a la part de la mar, que no té sentit aquesta zona jardinada si no se pogués regar d'una sèquia. Per tant, això apoyaria la tesis de que la sèquia de Coscollosa poguera tindre ella o una derivació, anar per Sanauja, i aixina poder regar aquests jardins que estan dibuixats en els plànols de finals del XIX o principis del XX. És que segurament això que estàs dient és interessant perquè una cosa seria la sèquia originària i una altra, en l'evolució del temps, les derivacions que se li fan per les reformes urbanes. Segurament seria una explicació. Mos quedem en aquest dubte a investigar els dos. No, aquell ja me volia parlar. Sí? Sí, aquell ja me... Pero esta sí que es la última ya, ¿eh? ¿Aquella persona humana vol dir alguna cosa? Veragones, curva de nivel, correcto. Solamente Manolo, decir que el callejón del Ecce Homo, a principios de los 60, cuando aún no estaba pavimentado como ahora, tenía un acusado abombamiento. He pasado muchas veces por ahí siendo pequeño y entonces tenía el abombamiento propio como si fuera un canal cubierto por una vuelta, por un arco de vuelta. Ahora no se ve porque está pavimentado encima de ese abombamiento, pero si lo quitaran se podría ver... Pues estàs demostrant el que dia Sánchez Adell. De fet, Selma i Guinot diuen que una fàbrica de sabó del carrer L'Aigua, de l'actual plaça Cardona Vives, li arriba aigua del Sequiol, és molt possible que, per tant, arribarà també aigua a este carreró, clar. Sí, és el mateix que estàvem dient. Alguna cosa més? Moltes gràcies, Manolo, i quedem convocats a les 4:30 per escoltar la ponència de Javier Soriano.